Hola, buen día. Estamos aquí con un nuevo video y esta vez para hablar sobre los actos de corrupción en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Primeramente vamos a ver lo que son las definiciones de la corrupción, los tipos que hay de corrupción y vamos a ver algunos casos de actos de corrupción en la ciudad de Tapachula. Posteriormente a eso vamos a cerrar con una pequeña conclusión acerca sobre las medidas que nosotros debemos de implementar para evitar que se siga propagando estos actos de corrupción y también asimismo para combatirla. Así que continuemos con el video. Como ya hemos visto en la definición, la corrupción se define como tal algo que ya está corrompido o algo que deja de tener su valor. Un ejemplo de esto es cuando en algunas ocasiones hemos escuchado o hasta incluso hemos participado en esto. ¿En qué forma? En que, por ejemplo, queremos entrar a una escuela, pero a veces no confiamos en nuestras mismas las capacidades que tenemos nosotros. Entonces, algunos lo piensan como por confirmar la entrada a esa escuela, los papás, los tutores o hasta incluso estas mismas personas hacen trampas o hacen algún otro tipo de método con tal de poder ingresar a una escuela, ya sea por medio de sobornos, por extorsiones o ya sea porque tienen algún conocido que trabaja en esa escuela y le dicen, oye, échame la mano para que yo pueda entrar o para que mi hijo pueda entrar a esta escuela. En este caso, nosotros estaríamos participando en los actos de corrupción, aunque no nos demos cuenta, porque pues corrupción no solamente lo hacen los políticos u otras personas con ese tipo de cargos. Asimismo, la corrupción no solamente aparece en la función pública, sino también en la privada. Como ya se los mencioné anteriormente en un ejemplo, incluso nosotros mismos participamos en ello. Es por eso de que ningún área está exento de estos tipos de corrupción, ya sea por muy pequeño que sea este acto de poder, no sé, colocar a un amigo o a un conocido o a algún familiar en un puesto o, digámoslo de esta manera, para que se salte la fila. Es un pequeño ejemplo de cómo la corrupción, desde los pequeños actos, se van construyendo, digámoslo así, para que posteriormente esta persona, al seguirlo practicando, se vaya acostumbrando y acostumbrando y acostumbrando, y al final de cuentas, cuando ya tenga algún puesto más alto, tenga algún trabajo importante y le inciten a hacer este tipo de actos, esta persona va a acceder de una manera no tan complicada, o sea, va a acceder de una manera fácil y asimismo va a seguir este ciclo. También encontramos los tipos de corrupción. En este caso voy a mencionarles algunos. En este video voy a explicarles brevemente acerca de 5 tipos de corrupción. Vamos a ver el primero, que sería la extorsión. Como lo mencioné al inicio del video, la extorsión es uno de los métodos por los cuales las personas presionan a otras personas para acceder a este tipo de actos. Les he mencionado muchos ejemplos acerca de estos actos. Ahora voy a mencionarles acerca de una persona que, por ejemplo, tiene un alto puesto, pero en este caso existe otra persona de menor rango o de un puesto menor. Y aquí quedaría en que la persona que está en el puesto de abajo extorsiona a la persona de arriba. ¿Para qué? Para que esta persona de abajo pueda subir un puesto o los puestos que él quiera o estar encima del que le está pidiendo este favor. Pero en sí lo hacen para beneficio propio. En este caso usa la extorsión si esta persona que tiene un puesto alto
ha tenido ciertos inconvenientes o ciertos problemas en su pasado y la persona que se encuentra con un puesto bajo lo sabe, esta persona utiliza estos actos o estos problemas que la persona ha tenido para utilizarlos en su contra y así mismo exponerlo para, para que así la persona que está en un alto puesto pueda descender de puesto o incluso le puedan quitar el puesto que tiene y así la persona pueda subir de puesto o pueda, no sé, incluso tal vez pueda llegar a perderla por este tipo de extorsiones. El segundo tipo de acto de corrupción sería la falsificación. Ya conocemos más o menos lo que sería una falsificación. En este caso sería de las adjudicaciones públicas, aunque también podría aplicar para otros tipos de situaciones. La falsificación en sí consiste en dar documentos falsos. ¿Sale? La misma palabra lo dice, falsificación. Falsificar un documento original. A veces utilizamos estos métodos de falsificación en la escuela para mejorar nuestras notas, aunque en cierto punto eso no estaría correcto, ya que es una falsificación de algo que ya estaba hecho. El tercer acto de corrupción sería la influencia. ¿De qué estoy hablando con influencia? Influencia o el tráfico de influencias, me refiero a de que si nosotros tenemos algún conocido, como ya lo mencioné anteriormente, en una escuela o en algún trabajo y nosotros ansiamos entrar en esa escuela o en ese trabajo, nosotros hacemos contacto con esta persona que trabaja ahí y le decimos, oye, échame la mano para poder entrar ahí. Y esta persona, al haber practicado anteriormente estos tipos de actos, esta persona va a acceder y dice, sí, claro, yo te ayudo, pero eso sí, yo te voy a pedir ciertos requisitos, aunque estos requisitos no sean los establecidos por la institución. A veces piden dinero, que es lo más frecuente. Entrégame tal cantidad de dinero y yo te ayudaré a entrar a esta escuela o trabajo. O si no, también piden otros tipos de requisitos, como papeles importantes que estas personas podrían utilizar en contra de la persona que está solicitando ayuda. El cuarto tipo de corrupción es el mal uso de algunos bienes de las personas. En este caso, como lo mencioné en el ejemplo anterior, estas personas, al utilizar documentos importantes, ya sea, no sé, de algún comprobante de domicilio o alguna copia de alguna identificación, estas personas lo pueden usar en contra de la otra persona que está solicitando, digamos, una ayuda o un apoyo. En este caso, la persona que acepta este tipo de documentos o este tipo de requisitos que le solicitan a la persona que quiere ese puesto o trabajo, lo utiliza en su contra o hace un uso ilegal de eso. Es por ello que nosotros debemos de tener cuidado. No me refiero a tener cuidado con hacer este tipo de actos, sino simplemente no hacerlos. Evitar a toda costa este tipo de actos porque tiene muy malas consecuencias. Por último, pero no menos importante, tenemos el quinto tipo de corrupción, que es la falta de ética. Hemos conocido quizá algunas personas con falta de ética o falta de profesionalismo, como lo quieran llamar. En este caso, la falta de ética es uno de los más importantes, digámoslo, para hacer este tipo de actos. Si una persona no tiene ética, por obvias razones va a acceder con mayor facilidad a estos tipos de actos de corrupción. En cambio, una persona que está bien hablando profesionalmente y éticamente, no va a acceder, tal vez no te va a rechazar de una manera tan mala, pero sí te va a decir otras opciones que sean legales, eso sí. Si una persona te dice, yo no te puedo ayudar, pero te puedo mandar con otra persona, pero digamos que le va a hacer lo mismo con tal de que entre al puesto, a hacer otros tipos de actos de corrupción, pues eso también estaría mal. Esta persona con falta de ética no te va a recomendar eso, obviamente. Te va a aceptar todo y así mismo te va a
de una manera a extorsionar con tal de que tú puedas tener más interés, y se va a aprovechar de ese interés para hacerte alguna cosa mala. Ahora vamos a ver algunos actos de corrupción que se han vivido en la ciudad de Tapachula. Obviamente yo nada más puse uno en la ciudad de Tapachula y uno que sucedió en la capital de Chiapas, que es en Tuxtla Gutiérrez. Estas dos noticias tienen algo muy en común y ahorita lo vamos a ver. Primeramente vamos a ver la primera noticia, que todas estas dos noticias que vamos a ver son reales. Y la primera sucedió en la capital de Chiapas, que es una irregularidad en la compra de contenedores de basura. ¿Cuántos contenedores de basura fueron? Fueron 3.834 contenedores. Y todo pareciera normal, ¿no? Pero hay algo que las personas preguntan o cuestionan, que es acerca de que todos estos contenedores se pagaron con una suma muy alta. ¿De qué suma sería? No serían miles, fueron millones de pesos, y solamente en unos cuantos contenedores de basura. Entonces, aquí internamente desconocemos a ciencia cierta quién o quiénes fueron los que hicieron este tipo de actos, o cómo fue que lo hicieron, porque siendo sinceros, no se gastaría una cantidad de dinero tan exagerada en simples contenedores de basura para la ciudad. Pero estas personas justificaron que gastaron millones de pesos en algunos contenedores de basura. Pero las personas no están conformes con esto. Las personas y algunos medios aseguran de que las personas que estuvieron a cargo de la compra de estos contenedores hicieron un pequeño movimiento a favor de ellos, o sea, en su propio beneficio, con tal de llevarse a la bolsa cierta cantidad de dinero que obviamente no les pertenecía, que es del pueblo. Entonces, estas personas están cometiendo un acto de corrupción que obviamente los hace quedar mal a ellos y también mal a la ciudad, ya que se aprovechan de los recursos que estos ciudadanos pagan con sus impuestos, y así estas otras personas de más alto puesto se aprovechan de eso y así mismo se enriquecen cada vez más. Vamos a ver el siguiente acto de corrupción que sucedió en la ciudad de Tapachula. En este caso fue un supuesto millonario negocio con la basura. De igual forma que en el caso anterior con los contenedores, el presidente municipal de Tapachula había puesto camiones para la basura. Supuestamente no se tendría que haber gastado mucho, pero según en los informes hacen un gasto millonario. Esto dejó inconformes a las personas en que se había gastado tanto dinero solamente en la basura, y las personas veían mal este tipo de actos y entonces se preguntaban cómo es que se gastó tanto dinero solamente en lo que es el levantamiento de la basura. Así que lo que tienen en común estas dos noticias es que ambos gobiernos hicieron un desvío de recursos para enriquecerse ellos mismos y también a sus trabajadores. Estas personas, los ciudadanos, se encuentran inconformes por tal acto que estas personas hicieron, ya que es una manera injusta de hacer esto, porque las personas trabajan muy duro para pagar impuestos, y estos impuestos son los que se dedican precisamente a esto, a darle mantenimiento a la ciudad, ya sea con la basura, con los servicios básicos de luz, agua y drenaje. Entonces, estas personas manifiestan su inconformidad, a veces con amenazas incluso, o con marchas o algún tipo de movimiento social. Es por eso que estos dos tipos de actos tienen algo en común: el desvío de recursos, y lo justifican de una manera en que es para el pueblo, cuando en realidad se gasta de más. Ahora
a manera de conclusión, voy a mencionarle algunos consejos para combatir la corrupción. El primer consejo para combatir la corrupción es vigilar la implementación de los sistemas de combate a la corrupción. Es cierto de que en muchos lugares tal vez no haya este tipo de implementación o de sistemas, perdón, para poder combatir la corrupción, pero también en algunas partes hay estos sistemas. Es por ello que nosotros debemos de estar siempre alertas y vigilando estos sistemas para que también la corrupción no se siga expandiendo cada vez más o no se siga practicando con mayor frecuencia. El segundo consejo para combatir la corrupción es fomentar la cultura de la legalidad. ¿En qué nos ayuda esto? En muchas cosas. Como lo he mencionado en todos los ejemplos, siempre va a haber alguna persona que va a cometer este tipo de actos de corrupción, pero también va a haber otra persona que sea legal. Y independientemente de que si te pueda beneficiar a ti o no, esta persona te ayudará a tomar caminos correctos o a dar soluciones o más opciones para que tú puedas llegar a esa meta o a ese destino que tú tienes fijo de una manera legal. Y asimismo podemos combatir la corrupción con estos pequeños actos. Por último, el tercer consejo para combatir la corrupción es promover la denuncia ciudadana en las prácticas de la corrupción. Si nosotros logramos ver algún acto de corrupción en algún puesto público o privado, nosotros debemos denunciarlo. ¿Para qué? Para que esta persona o estas dos personas que participan en el acto puedan recibir alguna sanción y así se pueda ir frenando poco a poco lo que es la corrupción. Si nosotros denunciamos estos actos, las personas tendrán un poco más de cuidado en caer en este tipo de actos. Considero yo que no lo volveríamos a hacer, pero algunas personas que son muy renuentes lo siguen haciendo, pero ahora ya no tan abierto como antes, sino ya ahora un poco más oculto. Así que nosotros también debemos de estar alertas por estos tipos de corrupción, y nosotros, si alcanzamos a ver alguno, hay que denunciarlo para que reciban la sanción necesaria estas personas. Bueno, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya quedado algo claro el tema, ya que es algo común que se ve en la sociedad, pero así también es fácil de entender y así mismo es fácil de evitar estos tipos de actos de corrupción. Esperando que les haya gustado el video y nos vemos la próxima.